Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este encuentro de lengua y literatura castellana del noveno grado. Quien les saluda el día de hoy, la profe Irma Domínguez, desde Alto Paraná, Paraguay. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a estar repasando algunas propiedades textuales. Principalmente vamos a hablar acerca de la cohesión. Antes de avanzar, me gustaría recordarles que el texto requiere ciertas propiedades textuales. Ustedes recordarán que entre ellas tenemos la cohesión, la coherencia, la adecuación y la corrección. Pero hoy estaremos hablando específicamente entonces de la cohesión. ¿Y qué es la cohesión? La cohesión es el término que se designa en la lingüística del texto al mecanismo morfosintáctico que permite ligar una cláusula o proposición, oración o un párrafo con algún otro elemento mencionado. Este elemento mencionado previamente en otra frase. Cláusula o párrafo. Es decir, que puede unir ya sea oraciones o párrafos, esos elementos de cohesión. Entonces, unen el texto. ¿Está bien? Y allí que radica el carácter retrospectivo del texto. Entre los elementos o los procedimientos de cohesión textual, nosotros encontramos tres procedimientos. Mediante la sustitución léxica, por elipsis y mediante conectivos. Veamos primeramente qué es la sustitución léxica. Así se denomina a la operación de sustituir o reemplazar algún elemento del texto por otro con el que se alude al mismo contenido referencial. ¿Se acuerdan ustedes de los mecanismos de sustitución léxica? Aquí podemos utilizar sinónimos, como te dice, hiperónimos, hipónimos, todo eso nosotros podemos utilizar en esta parte. Vamos a mirar un ejemplo para que puedan comprender mejor. Por ejemplo, en este fragmento dice así: en el campo de batalla, todos los oficiales de una unidad resultaron muertos en un ataque nocturno. Un cabo, dijémonos que ahí está en negrita la palabra unidad y la palabra cabo. Y esto es lo que vamos a ir reemplazando, sustituyendo. ¿Para qué? Para evitar las repeticiones innecesarias o cansativas a la hora de leer un texto. Bueno, entonces, sigamos. Un cabo decía, L. Bravo asumió el mando. Ahí ya vemos esa palabra que está en otro colorcito, se refiere justamente a cabo. Allá se sustituyó por un nombre propio, o sea, por un sustantivo. Escucho un micrófono que está encendido, si por favor apaga. Muy bien, seguimos. Entonces dice, el valiente militar, ahí encontramos otra sustitución. Cuando dice el valiente militar se refiere nuevamente al cabo. Rechazó al enemigo y puso a salvo la compañía. Y acá vemos la palabra compañía, hace referencia a una unidad. Y ahí no se repite el mismo término anterior, se sustituye. Después dice, en el mismo escenario de los hechos, lo ascendieron de cargo. Lo ascendieron.
Ahí ese lo se refiere nuevamente al cabo. Sustituye nuevamente a cabo. Pero hay que reconocer que el cabo no habría conseguido ese ascenso en tiempos de paz. Él fue ascendido solo porque el sistema normal de grados y antigüedades había saltado hecho pedazos. Y ahí encontramos nuevamente que él sustituye también a cabo. Entonces con esto quiero que comprendan lo que es la sustitución léxica. Como pudieron darse cuenta, se utilizan diferentes palabras para sustituir. Ahí se usó pronombres, se usó sustantivos para referirse a cabo. ¿Sí? A eso entonces se le llama sustitución léxica. Se cambia una palabra por otra. Hasta aquí estamos bien. Si alguien quiere preguntar, abro micrófono por si quieran preguntar algo. ¿Me están siguiendo? ¿O puedo continuar? Sí, profe, puedes continuar nomás. Bueno, gracias. Si hay alguna duda, yo espero que pregunten, ¿sí? Sigamos entonces. Ya decíamos que eran tres los mecanismos. Hablamos ya de la sustitución léxica. Ahora vamos a hablar de la elipsis. ¿A qué se refiere la elipsis? Esta consiste en omitir, aquí se omite intencionalmente alguna palabra o frase del discurso, sin que esto afecte su interpretación. La información elíptica, aunque no aparece expresa, se puede inferir sin mayor esfuerzo. Aquí veamos un ejemplo donde se aplicó, este recurso, este procedimiento. Aquí dice, los tiranos conocen muy bien a los hombres. Y vemos que al lado está entre paréntesis los tiranos, pero eso se va a omitir en forma intencional porque vamos a seguir hablando de ellos. Y entonces diremos que no son tontos. ¿Nos referimos a quién? A los tiranos. Saben muy bien cómo manipular a las personas. Entonces, en este caso se omite de manera intencional la palabra tirano, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se haga una repetición innecesaria, ya que uno puede inferir el significado, uno puede interpretar que se refiere a ellos. ¿Está bien? Sí, profe. Sí. Otro de los procedimientos es el uso de conectores. El uso de conectores como elementos de cohesión. Y aquí veremos. ¿Qué son los conectores? Son aquellos elementos que sirven para establecer una relación lógica entre algo que se dijo anteriormente con algo que se va a decir a continuación. Son como lazos que se utilizan dentro de los textos, ¿verdad? Muy bien. Y aquí tenemos una gama muy amplia de conectores. Tenemos los conectores de adición, como su nombre ya lo dice, agregan nuevos datos al desarrollo de una idea. Entre los conectores de adición vamos a encontrar, además, no solo, sino, también, por otro lado. Tenemos también los de aclaración o repetición. Y esto proporciona mayor claridad y énfasis a una idea. Entre esos conectores vamos a encontrar, por ejemplo, los siguientes. Es decir, en otras palabras, en el sentido de que, dicho de otra manera, esto es, puesto que, en otros términos.
¿Se dan cuenta? Esto entonces son. Luego tenemos los conectores causales o de causa. Como su nombre ya dice, introducen ideas que se erigen como causa de un determinado resultado. Y entre los conectores de causa encontramos como quiera que, dado que, en vista de que, porque, puesto que, ya que. Es muy importante que vayamos aprendiendo estos conectores, porque a la hora de redactar nos van a ayudar a darle mayor realce a nuestros textos. Acuérdense que la propiedad textual, una de las más importantes entonces es la cohesión, ¿verdad? Y aquí seguimos con los conectores, el conector de cambio de perspectiva. Y estos que hacen que anuncian que se va a abordar otro aspecto del mismo tema. Y para ello utilizamos, por ejemplo, a su vez, en cuanto a, por otro lado, por otra parte. Tenemos también los conectores de coexistencia. Estos expresan que un evento se realiza al mismo tiempo que otro. Paralelamente se realiza una acción. Y ahí tenemos, entre ellos, tenemos al mismo tiempo, mientras tanto, por otro lado. Luego tenemos los conectores de concesión o restricción. Estos expresan una restricción o una objeción que no llega a invalidar la validez o la realización de un evento. Por ejemplo, tenemos aunque, le digo, aunque llegaste temprano, no podrás salir nuevamente, que sea algo así, ¿verdad? Pero entonces en ese sentido se utiliza, aunque, a pesar de que, sin embargo, no obstante. Luego tenemos los de conclusión, como su nombre ya lo dice, entonces anuncian una conclusión o una síntesis. Entre los conectores de conclusión tenemos llegaré tarde, perdón, así que, de ahí que, de manera que, en conclusión, en resumen, en resumidas cuentas, en pocas palabras, para concluir. Todo eso podemos utilizar al final de un escrito, ¿verdad? Ya le da la pauta al que está leyendo que el texto está por terminar. Y ahí tenemos un ejemplo. En síntesis, llegaré tarde si no me apuro. Ahí tenemos entonces un conector de conclusión, un ejemplo. Luego tenemos los de conformidad. Anuncian la conformidad con algo que se planteó anteriormente. Por ejemplo, acorde con, conforme a, de acuerdo con. Luego tenemos los conectores de condición. Su nombre ya lo dice. Expresan una condición necesaria para que ocurra o tenga validez un determinado evento. Y entre ellos encontramos a condición de que, a no ser que, con tal que, con que, a no ser que, en la medida que. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Están todavía escuchando? ¿Necesitan que repita algo? Me avisan. No hay problema. Pueden levantar la mano, pueden pedir el micrófono. Bueno, seguimos entonces. Tenemos también los conectores de énfasis. Su nombre también ya lo dice, que destacan ideas o puntos importantes que no deben pasar desapercibidos. ¿Cuáles son esos conectores que nos ayudan a enfatizar? Definitivamente, en efecto, en particular, en realidad, es decir, esto es indiscutiblemente, lo más importante, lo peor del caso, lo que es peor aún, alivianamente, obviamente, por supuesto, precisamente, sobre todo, vale decir,
¿sí? Y luego tenemos los de contraste u oposición. Expresan un contraste, una oposición entre dos ideas o entre dos situaciones. Entre ellos vamos a encontrar, a pesar de que, aunque, en contraste con, no obstante, sin embargo, pero, por el contrario. Y luego tenemos los de consecuencia, que nos indican, estos encabezan proposiciones que expresan un resultado, es decir, un efecto, una consecuencia. Y entre esos conectores vamos a encontrar así que, como resultado, de ahí que, de manera que, de modo que, en consecuencia, por ende, por ello, por esta razón, por lo tanto, por consiguiente. Y continuando con los conectores, vamos a encontrar otra clasificación más continua. Tenemos los de hipótesis, los de secuencia o orden cronológico, los de finalidad y los de semejanza. Aquí me avisa la profesora Jessica que Noelia López levantó la mano. ¿Escuchamos, Noelia? ¿Está ahí, Noelia? Bueno. No, nada, profe, se me fue nomás ese. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Estamos entendiendo hasta aquí? A ver si recapitulamos un poquitito. Habíamos hablado al inicio de qué cosa, de las propiedades del texto. ¿Cuáles eran esas propiedades del texto que estuve mencionando, Noelia? Al inicio de la clase. Las propiedades del texto, ¿cuáles son? La coherencia. A ver. La adecuación, la cohesión y la corrección. Y hoy, ¿en qué nos estamos enfatizando? ¿En cuál de las propiedades? En la cohesión. Muy bien, en la cohesión. ¿Cuáles son los mecanismos de cohesión que estuvimos viendo? No son, profe, mediante sustitución léxica, por elipsis y mediante conectivos. Excelente, muy bien. Sustitución léxica por elipsis y uso de conectores. Excelente. Entonces estamos súper bien. Seguimos. Ahora vamos a las actividades del día. Muy bien. Hay un gallito cantor por ahí, ¿eh? Vamos a leer un texto. Ahora apagan ese micrófono, profesora, que están ayudando. Bueno, aquí tenemos un texto cortito que está en el ejercitario que hoy ya se les proporcionó. Si alguien tiene a mano, por favor. Yo puedo leer. Yo tengo, profe. Yo tengo, Profe. Yo también. Yo también yo puedo leer también. A ver, vamos a escucharle a Igual. A mí. Yo también. Alexis un ratito, vamos a escucharle por hoy. En la antigua Grecia, las Olimpiadas Yo eran también tengo, competiciones profe. atléticas que se celebraban cada 4 años en la ciudad de Olimpia. La ciudad de Olimpia se ubicaba en península de Peloponeso. Sí. ¿Sigo leyendo hasta terminar, profe? Sí, sí, hasta el final, hasta el final. Dichas competiciones se realizaban entre los primos como el padre de los dioses y de los hombres. En la actualidad,
son tanto los deportes olímpicos que se han tenido que dividir en Juegos Olímpicos de verano y en Juegos Olímpicos de invierno. Además, su dirección y organización están encargados del Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional fue fundado por Coubertin en 1894. La sede del Comité Olímpico Internacional se encuentra en Lausana, Suiza. Excelente, gracias Alexis. Bueno, ahora vamos a realizar la reflexión metalingüística. ¿Qué es una reflexión metalingüística? Vamos a anotar las conclusiones que tenemos respecto a las palabras resaltadas dentro del texto. Ahí creo que era Carolina, alguien de las chicas dijo, yo tengo el texto. Bueno, ¿cuáles son esas palabras que encontramos que están resaltadas? La ciudad de Olimpia, Sí. Zeus, Zeus Comité Olímpico y Internacional Comité Olímpico. Comité Olímpico. y Comité Internacional en Lausana, Suiza. Suiza. Excelente. Ahora bien, ¿qué les parece por qué están destacadas esas palabras? ¿Por qué están en negrita? ¿Cuál es la intención? ¿Qué queremos hacer? Porque repiten varias veces Es que están y repetidas esto varias veces. y lingüísticamente no queda bien. Son muchas redundancias, por lo que se deben buscar palabras sustitutas para que el texto tenga unidad de sentido y cohesión textual. Excelente. Y a ver quién ya realizó el ejercicio, porque yo estoy segura que ustedes ya realizaron. Pero ahora era justamente eso que acaba de mencionar la compañera, es lo que nosotros teníamos que darnos cuenta, el propósito de por qué esas palabras estaban destacadas en negrita y qué se debería realizar posteriormente. Y ahí anotar esas conclusiones. Me quedó claro que ustedes ya pudieron reflexionar, pudieron realizar su reflexión metalingüística. Excelente. Sigamos entonces. Ahora sí, debemos reescribir el texto. Justamente debemos realizar lo que dijimos más arriba. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dijo la compañera que tenemos que hacer? Sustituir las palabras en negrita. Muy bien. ¿Y cómo vamos a sustituir? ¿Qué vamos a aplicar? El mecanismo La de cohesión textual. los Excelente. mecanismos de cohesión. ¿Cómo sustituyeron? ¿Cómo quedó el texto? ¿Alguien realizó el ejercicio este? Sí, profe. Bueno, te Sí, escucho. profe, sí, En la profe. antigua Grecia, las Olimpiadas eran competiciones atléticas que se celebran cada 4 años en la ciudad de Olimpia. Esta se ubica en la península de Peloponeso. Dichas competencias se realizaban en honor de Zeus. Él era considerado por los griegos como el padre de los dioses y de los hombres. En la actualidad son tantos los deportes olímpicos que se han tenido que dividir en Juegos Olímpicos de verano y en Juegos Olímpicos de invierno. Además, su dirección y organización están a cargo del Comité Olímpico Internacional. Esta junta fue fundada por Coubertin en 1894 y su sede se encuentra en Lausana, Suiza. Excelente, excelente. Entonces, aquí se aplicó, ¿qué cosa? Mecanismos de cohesión textual. ¿Cuáles fueron los mecanismos que aplicaron? ¿Cuál es el que más aplicaste? ¿El de sustitución? Léxica, Muy bien. Las palabras que sustituiste, ¿cuáles fueron? Zeus, la ciudad de Olimpia y el Comité Olímpico Internacional. Excelente. Muchísimas gracias por tu participación. Espero que todos hayan completado de la misma forma que la compañera. Aplicar lo que ya estuvimos hablando. ¿Cómo?
Vamos a redactar un texto referente al folclore paraguayo. Recordemos que estamos en la semana del folclore. ¿Y cómo vamos a empezar esa escritura del texto? Antes que nada, ¿qué debemos hacer para poder redactar un texto referente al folclore? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? ¿Mm? Me piden que Investigar sobre el folclore. muy bien, investigar sobre el folclore. Primeramente debo buscar fuentes bibliográficas que me informen respecto al folclore. Saber qué es el folclore, inclusive qué es el folclore paraguayo específicamente. Podemos buscar la clasificación del folclore, ¿qué más podemos buscar? A ver, yo quiero que ustedes me digan, porque si no yo no resuelvo la tarea. Yo quiero que salga de ustedes. ¿Qué más podemos querer? Sí, Saber cómo se comenzó. sí, muy bien. ¿De dónde se Saber la origina? importancia que lleva, Excelente, conocer su origen, excelente, sí. ¿Qué más? También puede ser su cultura. Sí, todo lo que hace parte del folclore. Entonces, nosotros primero vamos a buscar todo. ¿Y eso dónde podemos buscar? Podemos preguntar en casa, ¿verdad? Sí podemos. en internet, Podemos buscar en internet, podemos buscar en libros, en las bibliotecas de nuestros colegios. Y una vez que tengamos suficiente material, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer todo lo que encontramos, vamos a poner ahí en nuestro texto. ¿Qué vamos a hacer? podemos resumir Podemos sacar, y lo que resumir está un poco. y lo que está repetido podemos cambiarlo, podemos sustituirlo, aplicando el mecanismo de cohesión. Excelente. Vamos a ir filtrando toda esa información que fuimos recabando. Luego vamos a seleccionar y por último vamos a aplicar, como dice la compañera, los mecanismos de cohesión textual. Y ahí también no tenemos, en ese caso, que olvidarnos de qué más, de las otras propiedades textuales. Porque para que un texto sea un texto propiamente dicho, debe tener todas esas propiedades textuales. Recordemos las propiedades textuales: coherencia, cohesión, adecuación, corrección. Y ahí entran muchos conocimientos previos que debemos aplicar. ¿Estamos? ¿Alguien de ustedes, por si acaso, pregunto nada más, ya redactó su texto hoy? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a escuchar, ¿quién es la que dijo primero sí? Yo, profe. Bueno, Larisa. vamos a escuchar a vos y luego la otra compañera. Vamos a escuchar vos su texto. El folclore de Paraguay es fruto del sincretismo de las tradiciones, creencias y costumbres de criollo guaraní gaucho. El estudio del mismo es asociado a los diferentes aspectos culturales y al conocimiento espiritual y material, aplicados en los distintos momentos de la vida comunitaria. Se transmiten de generación en generación a través del tiempo, de manera oral o escrita. Las informaciones que contienen ideas y valores de un grupo humano, como el conjunto de creencias, ceremonias, ritos, bailes, músicas, instrumentos musicales, leyendas, artesanías, entre otros. Así le puse, profe. Excelente. ¿Viste qué mecanismo Yo de también. cohesión utilizaste? Me concentré mucho en la última parte, que
que estuviste utilizando una serie de palabras que hacen alusión a un mismo campo semántico, ¿verdad? Ahí en la conclusión, cuando citaste, ¿puedes repetir un poco ese último párrafo nada más? Porque en esa parte es lo que eh, me centré, porque me llamó mucho la atención esa estrategia que utilizaste, me pareció muy válida. ¿Puedes leer Como, nuevamente? sí, profe, como el conjunto de creencias, ceremonias, ritos, bailes, músicas, instrumentos musicales, leyendas, artesanías, entre otros. Muy bien. Y ahí hay una cierta isotopía, hay una cierta relación. Todas esas palabras es como que van en una misma idea. Excelente tu composición. Muchísimas gracias por tu aporte. Y Gracias. escuchamos la siguiente compañera. Sí, profe. Sí. El 22 de agosto, Día del Folclore, fecha en la que se celebran las costumbres tradicionales en nuestro pueblo. Es decir, el folclore es la herencia cultural que identifica a un pueblo o nación. Además, es transmitida de generación en generación. Por otra parte, incluye conocimientos espirituales y materiales con aplicaciones prácticas. Este es un factor de identidad siempre urgente en la memoria popular. Muy bien. ¿Qué hizo acá la compañera? ¿Qué tipo de texto ella redactó? A ver qué tipo Informativo. de texto redactó aquí la compañera. Quizás informativo, profe. Informativo. Y su trama textual es descriptiva, ¿verdad? Descriptivo. Usó la trama descriptiva porque ella fue nombrando, ¿verdad? Lo que es el folclore, incluso la fecha que se conmemora y así fue nombrando. Excelente también la composición de la compañera. ¿Algo más que quieran aportar a la clase de hoy? ¿Cómo les fue? ¿Les gustó? Sí, profe, nos gustó mucho. Qué suerte, me pone muy contenta eso. ¿Alguien más que tenga su redacción para compartir con nosotros? Antes de culminar la clase. Yo tengo, profe. Yo Bueno, tengo. escucha. Sí, profe. El folclore es una de las tradiciones más importantes del Paraguay, ya que se recuerda el 22 de agosto, Día del Folclore. Para el año. Así le puse, profe. Sí. Hiciste un breve texto. Recordemos que el texto puede ser una oración, puede ser un párrafo, puede ser un conjunto de párrafos, pero lo primordial que tiene que tener las propiedades, tiene que encerrar una idea, ¿sí? Me parece que entonces hoy nos vamos aprendiendo qué cosa, qué es lo que hoy afianzamos. Vamos a recordar, vamos a recapitular por última vez qué es lo que estuvimos estudiando hoy. ¿Quién se anima a hacer? Estuvimos estudiando sobre la cohesión y sus procedimientos. Muy bien. ¿Cuáles eran esos procedimientos? Mediante sustitución Mecanismos de léxica. cohesión textual. Excelente. ¿Quedó alguna duda? No, profe. Ninguna, profe. No, 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 profe. Profe. Bueno, muchísimas gracias entonces por haber participado el día de hoy. Nos encontramos el próximo miércoles, Dios mediante. Hasta pronto, chicos. Chau, gracias a profe. vos, Hasta profe. pronto. A quienes no tuvieron tiempo de compartir su No, profe. escrito, si quieren pueden dejar en el chat, luego les comento, ¿sí? Muchísimas gracias.